Saludos a todas las personas que se conectan a través de las plataformas del periódico El Vocero. Soy Istra Pacheco y les doy la bienvenida a una nueva edición del programa Debate Sin Filtro. En esta edición me acompañan Jorge Colbert, Kenneth McClintock y Ricardo Ramos. Saludos a todos. ¿Cómo se encuentran? Gracias de estar aquí. Muy bien, muy bien. Qué bueno. Faltan apenas 49 días para las elecciones generales y me gustaría que empezáramos discutiendo el asunto que tiene que ver con la solicitud que hiciera tanto el Movimiento Victoria Ciudadana como el Partido Independentista y el Proyecto Dignidad para ampliar la fecha límite para solicitar el registro en el registro electoral, valga la redundancia. Anoche hubo una reunión que se extendió por varias horas, más de 6 horas. Estuvieron reunidos los comisionados, la presidenta de la Comisión Estatal de Elecciones y luego de mucha discusión se determinó que no, la fecha límite sigue siendo el sábado 21 de septiembre. ¿Qué les parece a ustedes esta discusión? La presidenta de la comisión ha dicho que esto traería, que extender esa fecha traería unos problemas de tipo operacional, ¿verdad? De todos los trámites que hay que realizar una vez se tienen listas ese registro electoral. Sin embargo, los comisionados insisten en que no y estaba sobre la mesa quizás ir al tribunal. Ricardo, ¿cómo ves tú esta situación? Sí, no nos sorprende. Yo entiendo que, dadas las circunstancias históricas que estamos viviendo, donde cerraron juntas de inscripción permanente alrededor de toda la isla con la excusa de que ahora íbamos a poder utilizar el sistema electrónico y que iba a ser mucho menos el flujo de personas. Vemos cómo el sistema electrónico funciona esporádicamente. No, es que tiene muchas complicaciones, unos sistemas bastante que se hizo con poca atención al detalle y problemas que hay con las direcciones y que no te aceptan algunos documentos. Y finalmente, pues muchas de las personas que quizás hubiesen querido hacerlo por la vía electrónica tienen que ir a las HIPs en persona. Siendo ahora que por regiones hay una HIP grande, pero no hay en todos los pueblos, no hay en todos los precintos como era antes, pues obviamente la cantidad de personas que van a ir a estos espacios va a ser muchísimo mayor. Lo que estamos viendo hoy no necesariamente es un reflejo de una avalancha de nuevos electores, sino una limitación del espacio, de las oportunidades, de que los propios electores que originalmente se registran o se reactivan, pues no tienen el espacio. Y a consecuencia tenemos una empleomanía que tiene muchísimo trabajo, que tenemos menos empleomanía en la Comisión Estatal de Elecciones, por lo cual las mismas personas que están atendiendo al público en la HIP luego tienen que hacer los trámites ellos los tienen que hacer dentro de un mismo sistema que incluye el R, aunque no es necesariamente el mismo, pero tiene que todo integrarse con los problemas que ya hemos mencionado. Así que nosotros entendíamos que la forma de poder aliviar tanto la carga pesada de los empleados y empleadas de la comisión y ampliarle y darle el acceso al derecho al voto a nuestros electores era extendiendo esa fecha. Parecía muy razonable, pero no nos sorprende que no hayan querido extenderla. Y pues vamos a ver lo que pasa. Yo creo que hay un movimiento que se está dando, o sea, independientemente de que haya menos, también el trabajo de la Comisión Estatal de Elecciones durante el cuatrienio completo, los trabajos que se hacían antes en las escuelas, eso se dejó de hacer. Así que todos esos electores nuevos ahora tienen que ir a la HIP. ¿Estos electores que van a la HIP son un síntoma de la desconfianza en el sistema? Pues no necesariamente. Yo creo que es que simplemente pues no han podido utilizar el sistema y tiene que haber pues una mezcla de ambas cosas. Pero entiendo yo que es más bien que el sistema no les está funcionando y tienen que ir en persona. Okay. Kenneth, ¿cómo ves esta situación? Bueno, la Comisión Estatal de Elecciones desde tiempos inmemoriales y su personal desde tiempos inmemoriales y su gerencia mayormente del PNP y del Partido Popular desde tiempos inmemoriales han pensado poco en el elector y han pensado mucho en la institución y lo que le conviene a ellos. Por eso es que vemos que las HIPs normalmente
abren a los días y horas que le conviene a los empleados, no a los días y horas que le conviene a los ciudadanos. De ahí que tú vas a Plaza Las Américas, y en Plaza Las Américas hacen estudios de mercado para ver cuándo es que la gente quiere poder acudir a comprar. Y esas son las horas que operan. Y por eso están abiertos los domingos, por eso están abiertos hasta las 9 de la noche, etc. En la comisión es a las horas que le conviene a los empleados. Aunque o lo que tradicionalmente se considera, ¿verdad? Como, está bien, pero las raíces de eso horario. Es lo que le conviene a los ciudadanos. Sin embargo, ahora se ha dado otra situación. En aras de victimizar al Partido Popular y al PNP, que son los partidos que tradicionalmente han manejado la mayor parte de las cosas en la comisión, ahora pues el PNP tiene más inherencia que el Partido Popular, pero ambos partidos han tenido gran inherencia, pues han habido cosas que han pasado que yo se las atribuyo a la alianza, ¿Cómo que? más que a Proyecto Dignidad. Por ejemplo, en estos días, un montón de días, que la JIP de la Comisión Estatal de Elecciones estaba relativamente vacía hasta las 4 de la tarde. Y a las 4 de la tarde empezaron a llegar montones de personas que ayuda, y de esos, muchos eran de la alianza y estaban vociferando. Estaban, que aquí mira la fila. Pues sí, hay fila porque llegaste a las 4 de la tarde, todo el mundo llegó a las 4 de la tarde, pues va a haber fila. ¿Eso no sería consistente con lo que planteaba antes de ciertos horarios? No, por el tipo de personas que me indican que estaban allí. De hecho, tuviste a la... Porque si van los PNP a inscribirse está bien, pero si van los de la alianza no está bien, no entiendo. No, pero si van como parte de un movimiento para crear una crisis. No vamos a crear donde una crisis. Tenías, por ejemplo, la señora la crisis esta, no la iba a crear Jennifer la señora González. esta en la actividad de los pensionados, que después resultó ser, no lo descubrió la prensa, se descubrió después, era una señora que era una activista súper independentista que hasta se había reunido con Fidel Castro. ¿Cuántos puertorriqueños en los últimos 60 años se han reunido con Fidel Castro? ¿Cuántos independentistas en Puerto Rico se han reunido con Fidel Castro? Una pequeña cantidad de personas. Y ella era una militante que se dedicaba a eso. Y que tan pronto llegó ya estaba hablando mal, que si Jennifer llegó tarde, que si fulano esto, que si lo otro. ¿Pero Así llegó que, tarde o no llegó tarde? Sí llegó tarde. Había lluvia, llegó tarde, pues whatever, tú sabes, puedes discutir eso. Pero ¿por qué ella? ¿Por qué la que se reunió con Fidel Castro y que pero eso no tiene que ver con Pero las es que, HIPs? ajá, claro. No, No, tiene que ver no, con pero ella. no, pero te estoy diciendo- Las reuniones, o sea, el hecho No, de que pero- una no, persona pero te estoy de edad diciendo- avanzada que fue a asistir a un foro donde estaban todos los candidatos a la gobernación confirmados y la comisionada residente, como es su costumbre, o falta o llega tarde, y que esta persona que lleva esperando para escuchar las como propuestas de ese... tiene un trabajo y tiene que cumplir también con su trabajo. Esto es parte ella quiere ser gobernadora, ¿no? Sí, pero fíjate Un respeto a los mayores de edad fíjate que de los Puerto demás Rico, yo candidatos creo. están esencialmente desempleados. No tienen una obligación con terceros de llegar a estar en sitios por su trabajo. Jennifer es comisionada residente a tiempo completo. Ella la semana pasada tuvo que estar en Washington, principalmente porque el Congreso empezó a reunirse el martes pasado y va a estar reuniéndose por 2 semanas antes de recesar para ir al receso electoral de este año. Pero también le dio tiempo de un fundraising allí. Pues seguro de noche, tú haces lo que tú quieras de noche. Tú haces lo que tú quieras. Y eso no es criticable. Okay. Y yo creo que el hecho de que ella está casi en los 5 millones se debe en parte porque ella cada tiempo libre que tiene pues ha entregado fondos. Pero volviendo a la JIP, menciono a esta señora porque es el tipo de militante entrenada, bien dedicada a la política, que trata de reflejarse ante la prensa. Una pensionada más que mira, criticó tal cosa. Y tú veías, según me indican las personas que pudieron observar la situación en la JIP de la Comisión Estatal de Elecciones, que queda al lado de mi casa y que yo hablo con mucha gente que ha ido ahí, me dicen que estaban llegando una gran cantidad de personas militantes después de las 4 de la tarde para entonces quejarse
de que mira cómo está esto a esta hora del día. Pues seguro, si movilizaste 75, 100 personas para crear el ataponamiento, pues lo vas a ver. Y o sea que esto es por diseño. ¿Usted entiende que esto es por una diseño? parte es por diseño, una parte es por ineficiencias de la comisión, de que las hay y lo ha habido siempre, y del hecho de que no han planificado las cosas. Por ejemplo, el R que crearon, pues no se creó para que fuera user friendly, y el problema que hay es que gran parte de las plataformas locales a las cuales uno entra se da cuenta que no son user friendly, no se lo dan a personas comunes y corrientes para que lo prueben. Cuando yo digitalicé el registro de corporaciones, una cosa que yo insistí era que me trajeran abogados y CPAs comunes y corrientes que no eran especialistas en computadora, a probar el sistema beta. Y el sistema beta es precisamente beta porque es para experimentar, para arreglar las cosas. Y se hizo de esa manera, y yo creo que gran parte del éxito que ha tenido el registro digital de corporaciones es que desde el primer día que estuvo disponible al público era bien fácil de utilizar, era bien user friendly, y eso no es lo usual. Yo entraba a veces a Sesco, ha mejorado, pero al principio el Sesco digital no era user friendly, era tú tenías que hacerlo tal como ellos lo diseñaron, y ellos no podían pensar que tú podías cometer tal o cual error y que de ese error te llevara de regreso a como debía ser. Y dadas todas esas situaciones, ¿usted entiende que se debe o no se debe ampliar esa fecha límite? Hay unas situaciones, si tú extiendes el seguir recibiendo ciudadanos, que a veces vienen por la tarde, a las 4 de la tarde, y no vienen durante el día cuando estaba disponible, o que no lo hicieron con tiempo, ahora fue que vinieron a hacerlo. Te puede crear problemas, como dijo Ricardo, de que entonces los trámites que hay que hacer posteriores, fuera de cámara, fuera del público, el tiempo para hacer esas transacciones, entonces se reduce. Okay. Colbert, ¿cómo ves esta situación? Pues yo veo esta situación, esta controversia que va a terminar en los tribunales, y yo favorezco que termine en los tribunales. El PPD está no sé enfilando para ir a los tribunales. Entiendo que no, que es precisamente, creo que el Partido Popular votó en contra de que se extendiera la fecha. Creo que el Movimiento Victoria Ciudadana del Partido Independentista aparentemente van a ir al tribunal. Recuerden que cuando no hay unanimidad de los comisionados, la presidenta resolvió, creo, ayer mismo, lo consiguiente, lo próximo sería ir al tribunal a pedir revisión. Yo favorezco que lo haga el tribunal porque aquí hay argumentos de lado y lado que a mi juicio debe ser un ente imparcial el que lo adjudique. Por ejemplo, todos sabemos que hay una fecha cierta en el proceso electoral. Todos sabemos también que el primer plan fiscal, o sea, este asunto de la reestructuración de la comisión es público desde enero del 2019. Estamos en el 2024, han pasado 5 años. Hubo 3 planes fiscales, 2020, 2021, 2022, donde la Junta y la Comisión se explicó cuál era el mecanismo. La razón para cerrar la Junta de Inscripción Permanente fue una orden de la Junta de que había que moverse la tecnología. Y eso está contemplado en la ley que aprobó el Partido No Progresista en junio del 2020. De hecho, se establecen las oficinas regionales en función de que es que va a haber un registro electrónico y la gente no tiene que ir a la Junta de Inscripción Permanente. Esa era la racional, ¿verdad? La lógica. La pregunta aquí básica que yo creo que el tribunal tiene que evaluar es si la comisión en ese proceso de cerrar Juntas de Inscripción Permanente, que dicho sea de paso, hago un paréntesis, cuando se aprobó el proyecto del Senado 909 que presentó el presidente del Senado, José Luis Dalmau, y que se aprobó con votos de los dos partidos de mayoría, los partidos de minoría que le votaron en contra, tenía 2 disposiciones. Una, para establecer que no se iban a cerrar las juntas de inscripción permanente, iban a convertirse en juntas de inscripción temporera en los 78 municipios. Y en segundo lugar, de manera también importante, era que todos los reglamentos y todos los manuales, incluyendo el de la elección, incluyendo el de registro electrónico, tenían que estar aprobados un año antes de las elecciones, aprobado y vigente. Esa era la determinación de la Asamblea Legislativa, pero no se aprobó. Así que nos quedamos con el Estado de Derecho actual, que es este que tenemos. El punto aquí fundamental es que si en efecto el sistema electrónico
no ha funcionado efectivamente y ha privado a miles de electores de entrar al sistema, que también se ven afectados porque las juntas de adquisición permanente han cerrado. O sea, tiene que aprobarse que ha habido una desfase entre los planes de la comisión que han afectado los derechos de los electores. Pudiese haber una base de que el tribunal ordene que se extienda. Lo hizo en el 2020, extendió 10 días más. Ahora, la razón no puede ser que es que yo lo dejé para lo último, o se me hizo tarde, o yo no podía. No, porque el sistema electoral no puede operar a base de, ¿verdad? Tiene que haber una fecha cierta. Es como que, mira, no puedo votar el 5 de noviembre, pues pongan la elección. No, hay unas fechas ciertas. Y lo otro también que la comisión va a tener que explicarle al tribunal es qué ocurre, porque esto es como un efecto dominó. O sea, cuando se altera una fecha, tiene que rodar toda una serie de procesos en logística de la comisión. Claro, que pueden afectar el proceso electoral, porque hay que hacer maletines, los maletines se tienen, aunque va a ser un registro electrónico, tiene que haber, va a haber una impresión de los listados según el domicilio electoral, porque tampoco es todo el listado. O sea, eso tiene una logística bien complicada. Y en cada movimiento, en cada decisión, se supone en ciertas etapas que estén todos los partidos representados. Esa es otra. Lo otro es la capacidad de movilizar miles de personas para poder actualizar o acelerar este proceso. No hay miles de personas. La comisión lo que tiene son alrededor de 600 empleados. O sea que tampoco aquí ha habido un proceso de reclutamiento, no están los fondos. La Junta de Control Fiscal desde el 2020 le da un recorte de 8.5 millones a la comisión. Pero para eso son los empleados en destaque, ¿no? No, ese es el otro problema que hay. En el proyecto que se aprobó en el Senado, que no pasó en la Cámara, se establecía que para este proceso no había límites de empleados en destaque para los 5 partidos. Pero no se aprobó. ¿Y qué es lo que tenemos ahora? Bueno, ahora hay un número específico en año electoral, en año no electoral. Los partidos tienen que hacer la petición. Ha estado bien lento el proceso porque tienen que ser empleados que no ocupen determinados puestos en las agencias que hacen política pública. No puede ser cualquier empleado, ¿verdad? Así que en ese sentido es un proceso que necesita meses para ejecutarse. Y estamos contra el reloj. Yo lo que pienso es que, y no conozco, ¿verdad?, qué es lo que está ocurriendo en la comisión en este momento. Cuando yo salí de la comisión de elecciones hace ya casi 2 años, o casi 2, sí, como 2 años, casi 2 años, la realidad es que todavía el registro electrónico estaba en una fase de diseño, con pruebas, pero no sé cómo está ahora, ¿verdad?, el proceso internamente. Lo que yo sí pienso que es para mantener la legitimidad, la transparencia, la tranquilidad de los electores, deben los partidos llevar esto al tribunal, que el tribunal adjudique. En el 2020 hubo un pleito a nivel federal. Fue el tribunal federal que ordenó los días que fueron, se hicieron 2 listas. Recuerdo que había una lista que era como naranjada, que era los que habían entrado al final del proceso, porque se entendía, aquí hay cargos federales también, cargos de comisionados residentes. Pero en esta instancia, por hacer el tribunal, el que evalúe. Mi posición es que si en efecto la comisión no ha podido atender a miles de electores por razones de que el sistema no está funcionando, que era la base de la reestructuración de la comisión, indudablemente hay una causa de los electores de decir, espérate un momentito, porque no ha sido negligencia mía. O sea, tiene que probarse que en efecto, si el sistema se cae, si hay 30, 40, 50 mil personas que no se han podido hacerlo, pues el tribunal va a tener que pasar el juicio, pero bastante rápido, porque este proceso, pues, apenas estamos hablando que esto es el sábado. Pero creo que el ente imparcial que debe mirar esto, yo respeto mucho a los miembros de la judicatura, que lo vean de la manera más objetiva posible, en el sentido de que sí, hay que defender los derechos de los electores, que va por encima de los partidos, pero también hay un proceso que está corriendo y que tampoco se puede quedar desprovisto de que se caiga entonces toda una logística. Así que para eso están los tribunales. Gracias a Dios hay un Estado de Derecho, y mi exhortación es a los que entiendan que no están conformes con la decisión de la comisión, que vayan al tribunal y lo hagan lo antes posible. Por otro lado, hay una cantidad muy por debajo de las solicitudes de voto adelantado. Se estimaba que iban a ser 250,000. En el 2020 fueron 210,000 las solicitudes, y hasta ayer, que era la fecha límite, se habían registrado 136,338 solicitudes de voto adelantado. Planteo lo mismo. Estamos ante un proceso de desconfianza
sobre ese voto adelantado, o es el mismo sistema y esto es otro síntoma? ¿Cómo tú lo ves, Ken? Dos factores. Primero que nada, la población sigue bajando. Y todos estos números van a seguir bajando. O sea, y el número de estaba estudiantes en la escuela pública va a seguir bajando. Y el número de escuelas que va a haber que cerrar por falta de estudiantes va a seguir bajando. O sea, todo esto va a seguir. Lo único que no va a bajar somos los pacientes de Medicare, porque los mayores están durando más, gracias a Dios. Y ese lado de la población no se está reduciendo. Eso es lo primero. Segundo, ¿qué ha estado ocurriendo los últimos 2 meses en Puerto Rico? Entre expresiones de comisionados electorales, distintos grupos, y la cobertura que la prensa ha optado por darle a todas esas expresiones. Y lo digo porque cada vez que ustedes publican algo, dejan de publicar otra cosa, porque el espacio de la página es fijo. Claro. Y entonces, si se dedican a darle prioridad, porque lo consideran importante y noticioso, a hablar de todo el que dice que hay desconfianza en el sistema, esto y lo otro, pues mira, la gente va a decir, mira, mejor voy ese día de elecciones a votar en persona. Y yo hasta lo pensé, pero espérate, yo meterme allí en esa fila, se habrá Dios si por 2 o 3 horas. Tener que ir al baño 1 o 2 veces mientras estoy, ¿sabes? No vale la pena. Pero esos son 2 factores importantes. El hecho de que el ERS no es user friendly. Quizás alguien entró y trató de empezar a hacer la gestión, se trancó y dijo, no, pues lo hago el día de las elecciones. Así que hay razones para que eso ocurra. Colbert. Yo creo que hay una mezcla de desconfianza por todo lo que ha ocurrido. Particularmente recuerdo la controversia que hubo en la primaria del PNP con relación al voto por correo, que regresaron cientos de cartas o de cartas certificadas de que no llegaron a las direcciones correctas. Y en Puerto Rico a la gente le gusta votar, pero le gusta tener la certeza que su voto se va a contar y se va a contar correctamente. Por lo tanto, es su derecho. Es su derecho. Por lo tanto, mucha gente, y yo, por lo menos gente que yo conozco, que votaron la vez pasada con voto por correo, por ejemplo, que el tribunal lo determinó por el asunto de la pandemia, que me habían dicho que también iban a solicitar el voto por correo, ahora están diciendo voy a ir aunque tenga que hacer una fila porque quiero asegurarme de que mi voto se cuente. Y eso puede estar ocurriendo y explica este fenómeno. Ahora, de entre esos 130,000 votos adelantados, tenemos que recordar que hay varias modalidades. En el voto adelantado, las 2 más que yo diría de mayor cantidad de personas, que es el voto a domicilio y es el voto por correo. La del correo es la poco más complicada de todas. Porque es un proceso que tampoco se está educando a la gente, donde vienen 2 sobres, hay toda una logística que no es tan fácil, hay mucha confusión, si tiene que poner copia de su tarjeta electoral, y me da la impresión que la gente, ante estas noticias y la información, que son correctas, ¿verdad? Ustedes informan lo que ocurre. Pues la no coincide en ese punto. No, o sea, la prensa va a informar lo que ocurre y quizás, pues, yo entiendo que plantea Kenneth, de que los electores tienen que tener confianza en el sistema, y yo estoy de acuerdo, y la Comisión Estatal de Elecciones, aún con sus errores y sus problemas que tiene, es una institución que lo corren los partidos y que da una garantía. Estos no son funcionarios del gobierno meramente. Que hay necesidad de enmendar la ley, por supuesto, y que se aprobó sin el consenso, por supuesto. Pero ese mismo sistema es el que eligió a todos los que están hoy, y hay representantes de todos los partidos en la Asamblea Legislativa, por decirlo de esa manera, ¿verdad? Así que yo creo que ante el hecho de que eventualmente habrá que enmendar el código, pero en este momento, por la etapa en que estamos, tenemos que concentrar en que se cierre el proceso del cierre del registro electoral, en lo que determina el tribunal, en qué fecha va a ser, si es este sábado o unos días adicionales. Y 2, asegurarnos que la transparencia del proceso del voto adelantado se cumpla. Doy un ejemplo nada más de lo complicado que es esto. Para que tengan una idea, y aunque eso parece que no va a ocurrir, pero en Puerto Rico, bajo el registro electoral al día de hoy, el registro está en 1.9 millones de electores, ha bajado. Más de 700,000 personas tienen más de 60 años. Quiere decir que teóricamente pudiesen haber pedido el voto por correo. El código dice
que los votos por correo, lo que llega por correo, se puede contar hasta el último día del escrutinio general, que es al final de diciembre. Estamos hablando que si aquí miles y miles y miles de personas votan por correo, va a haber indudablemente candidaturas que no se van a poder certificar hasta casi el próximo año entrando. Porque esa es la dinámica. No es lo mismo manejar 30,000 cartas que 500,000 de sobres. Cada sobre tiene 5 papeletas. Así que ese es otro proceso. Y eso no se cuentan en los pueblos, se cuentan en la comisión, que también esa es otra situación particular. Así que me da la impresión que toda esta complejidad, ¿verdad? Que mucha gente pues, que no tiene todos los detalles, ha puesto a los electores a pensar y decir, bueno, pues yo voy a separar ese día, me voy a preparar y tomaré las medidas para estar allí 5 horas, 4 horas, las que sea. Nosotros hicimos un cálculo el otro día a base del número de colegios que se van a habilitar y el promedio de electores por colegio, a base de una participación similar o un poco más alta del 2020, es decir, votaron 1.3 millones de personas. Y de la vejez de las máquinas también. Y también. Y estamos hablando que una persona promedio, no estoy diciendo que eso es lo que vaya a pasar, ¿verdad? Pero pudiese estar alrededor de 3 horas y media en fila. Wow. Por lo tanto, la comisión tiene que ver cómo puede acelerar el proceso y habilitar más espacios para que esto se reduzca. Habrá municipios que saldrán en media hora, 1 hora, habrá otros que saldrán mucho más. Yo en el 2020 hice mi fila y estuve casi 7 horas y fue bien complicado. Wow. Y eso que no solamente yo estaba con mi familia, estaban personas mayores, estuvieron horas haciendo fila, pero nadie se movió hasta que le llegó el turno a uno, ¿verdad? Ojalá y eso no se repita en esta elección. Definitivamente. Ricardo, ¿cómo ves esta situación? Sí, es una combinación de ambos. Un problema de que la gente no está pudiendo utilizar el sistema R y entonces no lo pueden solicitar y tienen que ir a solicitarlo en persona, que también es un problema porque si es una persona que ya de por sí está tratando de buscar un acceso más fácil para poder ejercer su derecho al voto, que tenga que entonces ir allá, digo, pues si voy a ir a las 3 horas, pues voy el 5 de noviembre 3 horas, ¿no? ¿Qué más da? Así que, y pues un poquito de confianza también de que esos sobres vayan a llegar donde tienen que llegar y se contabilicen de lo que como tienen que contabilizarse. Pero pues nada, estamos trabajando para que contiene la democracia. Por otro lado, sí hay un asunto con las listas y las herramientas que se le asignó a PRITS diseñar para poder eliminar la cantidad de personas que han fallecido de ese registro electoral. Los últimos números apuntaban a que hasta la semana pasada había 15.700 récords que no habían hecho un match, ¿verdad? En de términos 30 y pico mil que había. de 30 y pico mil. La mitad, 15.000, que tampoco es poca cosa, sí, entiendo yo. No se pudieron evaluar a través de la herramienta que se diseñó y entonces hay que hacerlo de manera manual con los problemas que implica, como ya ustedes bien han dicho, la falta de personal en la Comisión Estatal de Elecciones. Si usaran inteligencia artificial en vez de falta de inteligencia natural, que es lo que usan, hubiesen hace tiempo creado un software que la información digital que se recibía del registro demográfico se pudiera matchar digitalmente, que sí que hubiera una revisión de los comisionados o de sus representantes para asegurarse que no vayan a eliminar a alguien que no se debe eliminar. Eso se podría haber hecho electrónicamente. ¿Y qué pasó? ¿Por qué no se ha hecho? Pues precisamente porque te digo que quienes hacen el software en la comisión nunca están pensando en los electores, nunca están pensando en el objetivo final, están siempre pensando en la comodidad del personal de la comisión. ¿Cómo ves tú esta situación? Yo entiendo que eso fue lo que hicieron, que estaban tratando de hacer un sistema que pudiese hacer un pareo, ¿no? Y el problema aquí es un problema que no comienza ahora. Esto es un problema ya bastante notorio de falta de comunicación de datos, de falta de seguridad de datos, de que hay una base de datos del registro demográfico, una base de datos de TOP, una de Hacienda, y que no hay un ente unificador que diga, yo soy una persona y yo tengo esta cuenta, esta cuenta, esta cuenta. Y eso pues tiene unos problemas adicionales. Es algo que se ha ido trabajando a mayor y menor grado dependiendo de quién esté en las oficinas necesarias. Yo creo que es algo que se tiene que seguir
ejecutando y que no se debe detener, ¿no? Y que este trabajo que se tiene que hacer con celeridad y con premura y con urgencia para la comisión se tiene que hacer, pero una vez se acabe eso, tiene que haber un trabajo que continúe, donde ya entonces estos datos personales de los ciudadanos y las ciudadanas puedan estar unificados, y que si una vez pase en el registro demográfico que se certifica la defunción de alguien, que esa información ahí mismo se comunique con la comisión para que se dé de baja a ese elector. Y eso no es algo que es descabellado solicitar, ni pensar que a la altura del 2025, porque pues, esto no va a pasar ahora, no lo podamos hacer. Lo que hace falta es un gobierno competente que tenga las herramientas y que tenga el personal necesario y la visión de futuro para hacerlo pasar. Y si ustedes quieren que haya un gobierno competente con visión de futuro, pues tiene a la alianza como opción. ¿Esto plantea algún tipo de reto adicional para los partidos como Victoria Ciudadana y el PIB, en la medida en la que hay unas listas con unos nombres de personas fallecidas, no tanto quizás a la hora de ¿verdad?, ejercer el voto, sino a la hora del escrutinio? Sí, no, todos estos son retos que hay que asumir. Hay retos que hay que asumir, hay que continuar solicitándole a la comisión que sea transparente y que entregue la información necesaria a todos los comisionados y comisionadas, y que entonces la comisionada de Victoria Ciudadana, el comisionado del PIB, la comisionada del Partido Popular y el comisionado del PNP tengan todas esas listas, y que sea lo que sea, que podamos hacer ese trabajo, ¿no? Que haya muchos ojos sobre eso, porque al final se trata de que se cuente el voto del elector que se emitió adecuadamente, y que sea ese el resultado, y que no vayan a ir a votar los muertos porque no los pueden votar, sobre eso alguien más los está votando, y que no se contabilicen las cosas equivocadamente. Y van a tener el personal para eso, para crear ese balance. Claro, sí. Colbert, ¿cómo ves esta pues situación? yo escucho a los compañeros y la pregunta que hace la distinguida periodista, y pienso que estos últimos dos temas es la mejor evidencia de que el sistema tenemos que reformarlo. O sea, sí. ¿Cómo es posible que los vivos tienen problemas para registrarse en él y poder votar, y entonces los muertos están dentro del registro electoral y no podemos sacarlo? Es una cosa absurda, ¿verdad? Totalmente, ¿verdad? Ahora, es un proceso bien complicado, porque en Puerto Rico, ¿verdad?, no hay muchos Kenneth McClintock, ¿verdad?, y está muy, muy saludable, pero hay una persona que con apellidos similares, José Pérez Rivera, por ejemplo, o Rodríguez, apellidos muy comunes. Cuando una persona fallece que tiene apellidos que puede haber en el registro miles de personas, va a un proceso de evaluación, porque no puedes tampoco sacar del registro a una persona que equivocadamente. Así que no es algo que se hace rápido. Pero Google fecha de nacimiento. Entonces hay que ir a la fecha de nacimiento, hay que ver si entonces en el registro que se envía está correcta, están los padres identificados. O sea, todo un proceso bastante complicado. Esa oficina, que es la que brega con eso, fue una de las que más recortes tuvo de la Junta de Supervisión Fiscal, y la verdad, ahora estamos chocando con la realidad, pero esto es algo que se viene planteando hace muchos años atrás por todos los partidos, incluyendo el mismo PNP, porque ha habido un recorte de la Junta. Los comisionados decidieron reducir ese personal, porque la Junta lo que hizo fue reducir el presupuesto, pero quien determinó que se cortaba en términos de personal específico en cada oficina era la propia comisión. Bueno, lo que pasa es que la orden de la Junta, que un plan fiscal solamente lo puede revisar la propia Junta, hizo un recorte en la partida de operaciones de la comisión de 8.5 millones anuales recurrentes. Por lo tanto, ¿y lo más dónde que hay se en la comisión, lo decide la comisión? Está bien, pero donde más se gasta en la comisión es en el personal. Sí, yo sé. Porque hay otra partida de equipo, ¿verdad? Así que ahí vino. De hecho, se eliminaron solamente en varios renglones de operaciones, se eliminaron 165 plazas y se crearon 15 nuevas. Eso es un recorte neto de 145 posiciones en la comisión. Así que, nada, obviamente ahora no vamos a tener tiempo de aquí a las elecciones para hacer una nueva ley electoral, pero es algo que tiene que atenderse la próxima Asamblea Legislativa, indudablemente. Y en segundo lugar es que el momento para hacer esto es
es el primer año después de una elección. Claro. Si esto se deja para el año electoral, pasa lo que está ocurriendo, que es que todo el mundo está con sus teorías y a su lado, como decimos. Esto hay que verlo mientras más distante de la elección, que sería el próximo año. Y punto a punto, no tratar de ponerlo todo en un proyecto y si tú estás en Pues contra claro. de 2 de las 10 cosas, le votas en contra. Mira, yo recuerdo cuando empezamos a discutir las enmiendas al Código Electoral en el 2021 y 2022, el licenciado Jorge Farinacci Fernó, que era acusado electoral alterno, dio una gran idea allí. Y yo la apoyé, nosotros la apoyamos. Que él dijo, miren, vamos a hacer una lista de todos los temas. En donde todos coincidamos, vamos a sacar eso primero. Y el otro lo dejamos aparte. Y empezamos a trabajar en esa dirección. Y se lograron varios puntos de consenso. Lo que ocurre es que había unos planteamientos que tenían que ver con asuntos presupuestarios y de representación de los partidos minoritarios que no habían cumplido con ciertos requisitos de nominar candidatos mínimos, que fue lo que trancó la cosa inicialmente, pero ya había una decisión del tribunal. No era, o sea, ya esto lo había visto el tribunal 2 veces. Y eso empezó a afectar otras áreas. Después el licenciado Farinacci salió de la comisión, ¿verdad? Y se continúa haciendo un esfuerzo. Y yo inclusive creo que de las medidas que se aprobó en el Senado, que murió en la Cámara, yo diría que el 80% de lo que se aprobó allí no había objeción de ningún partido. Particularmente esto que estamos hablando, de los aspectos de logística. Lo que pasa es que había unos pequeños detalles, ¿verdad? Por ejemplo, la representación igualitaria en ciertas oficinas de la comisión, pero eran partidos que no habían cumplido con ciertos requisitos de nominación. Había unos choques con lo que dice la ley y con la decisión del tribunal, y eso afectó. Yo creo que luego de la elección, el año que viene, debe haber un grupo de trabajo de todos los partidos que se mire esto en esos aspectos donde yo creo, como lo que estamos hablando hoy, que puede haber unos consensos. Pero de aquí a allá tenemos una elección encima. Así que tenemos que trabajar con las herramientas que hay y tratar de sacar las personas fallecidas lo más rápido posible, pero va a haber una fecha cierta que el registro tiene que cerrar, y tiene que cerrar porque los partidos tienen que saber cuántos ciudadanos pidieron el voto por correo, cómo se llaman, los que vieron el voto ausente, los confinados, los domicilios. O sea, una vez se cierra el registro electrónico, todos los partidos se supone que reciban toda la información simultáneamente a la misma vez sobre los mismos asuntos. Para que puedan empezar Para que todos puedan hacer sus planificaciones y sus equipos de trabajo, funcionar de colegio. O sea, es un proceso complicado. Pero también deben hacer otra cosa, que es consultar cómo se hace en otras jurisdicciones del país. Por ejemplo, cuando fueron a decidir cómo iban a enviar por correo la papeleta, que era correo regular o correo certificado, me consta que en la oficina de la Secretaria de Estado de Oregón, ningún periodista y ningún funcionario de la comisión los consultó cómo lo hacían allá. Si tú sabes que Oregón es el estado donde todos los electores votan automáticamente por correo, no se te ocurre que quieres saber si era con un sellito de 62 centavos. Escríbele a Hasbun para que me envíe a Oregón. Yo hago el reportaje. pero, o sea, no hubo ningún esfuerzo mínimo de ver cómo se hace en otros lugares. Y es que lo que pasa es que nos pasamos usando incorrectamente lo de palabra país, refiriéndose al gobierno y a política, y no los creemos. Y no nos damos cuenta de que dentro del país del cual somos parte, hay 50 estados y varios territorios que mandan también cosas papeletas por correo, y no se nos ocurre ni tan siquiera preguntar cómo es que ellos lo hacen. Es como el sistema educativo. No se nos ocurre que en 49 estados no hay una secretaria de educación y un gobernador que son los que mandan en todo en el sistema educativo, sino que hay juntas escolares electas por el pueblo que son los que corren las escuelas. En el año 2022 se organizó un viaje a Miami, habían elecciones congresionales, para ver dos sistemas, el sistema de voto por correo y ver el sistema de las máquinas de lectura. Fuimos solamente 2 partidos, los comisionados en propiedad y alterno, Partido PNP y Partido Popular, los demás no fueron. Por cierto, cada cual se pagó sus gastos, no hubo dinero de la comisión, cada cual fue voluntariamente, se compró su pasaje, se estadía y fue a verlo. Fuimos a verlo. El problema es que
nuestro sistema electoral es muy diferente. Por ejemplo, la papeleta legislativa de Puerto Rico, donde hay la complejidad de los votos mixtos y de candidatura es bien diferente a como votan. Y los de acumulación. Y los de acumulación, que son posiciones ¿verdad? Que no ocurren en todas partes del mundo, que tienen un propósito. Pero sí había algunas controversias que nosotros identificamos. Por ejemplo, en algunos counties que ellos, como llaman, ellos, el elector votaba y ponía su nombre, como fuera un sobre normal, y lo enviaba al centro de votación. En Puerto Rico eso no se puede hacer porque las papeletas tienen que ser ciegas. Por lo tanto, había que hacer un código. O sea, eran unas cosas técnicas para no violar las disposiciones legales y constitucionales, ¿verdad? Correcto. El otro era las máquinas que leen las papeletas bien rápido. De hecho, creo que son las que finalmente van a comprar aquí en Puerto Rico. Y la verdad es que leían creo que 500 por minuto, una cosa así bien impresionante, y la vimos. Ahora, había que diseñar el programa para que aprendan, que la máquina pueda leer los votos mixtos y de candidatura, sobre todo en la papeleta legislativa, que en la pasada elección más de 500.000 de personas votó mixto o candidatura en esa papeleta. Esto es una cantidad enorme de electores. Así que ese diseño del programa era otra complejidad. Y lo otro es ahora las máquinas que vamos a utilizar. Yo todavía no he escuchado las pruebas, que he pasado con las pruebas de las 5 papeletas. Esa es otra interrogante que tenemos ahí, que me imagino que vendrá muy pronto. Pero bueno, la comisión va a tener, y aquí la jueza, Padilla, va a tener que todas estas controversias adjudicarlas lo más rápido posible para que los partidos también tengan el derecho a ir al tribunal a apelar. Pero estamos aquí 49 días. O sea, estamos aquí ya a vuelta de la esquina, como decimos. Bueno, nadie se le ha ocurrido, si hubiera una complicación grande con lo de leer las papeletas, tú podrías reducirlo a leer las papeletas electorales y que entonces los funcionarios cuenten la papeleta presidencial y la papeleta de plebiscito. Porque esas 2 papeletas son bien fáciles de contar, porque ahí no hay voto mixto, ahí no hay candidatura, ahí es meramente crear el paquete. Y no tienen ninguna prisa porque son completamente simbólicas. No, pero se puede hacer ese día porque es bien rápido. La pueden hacer en enero, así que caray. Pero Parece la como papeleta hombre. presidencial es las papeletas de Kamala y las papeletas de Trump. Y en la papeleta plebiscitaria son 3 alternativas. O sea, eso se hace en 10 minutos. No es tan fácil porque hay que ver, primero, el Partido Popular va a echar, creo que las 2 papeles, bueno, para poner la papeleta de estatus en blanco, habrá quien la eche votando por Kamala Harris. Pues está bien, pues 3 alternativas en vez de también quienes la echen también en blanco en esa papeleta. Está bien, pues 3 alternativas en vez de 2 y 4 alternativas en vez de 3. La alianza con relación a la papeleta de estatus no han dicho si la van a echar en blanco, si la van a hacer nula, si van a votar por la opción de independencia. No, ellos no han dicho todavía, eso habrá que ver, porque eso, aunque no esté en el resultado final, pero tiene que haber un cuadro de papeleta. Pero yo coincido en el sentido de que obviamente lo que son las papeletas del mandato del gobierno de Puerto Rico, gobernación, Cámara, Senado y comisionados residentes, pues tiene una prioridad. Pero el orden en que se cuentan se decide en los reglamentos. Ese es el punto también quiero traer. Y se supone que eso hubiese decidido hace un año atrás, que era el planteamiento que estábamos haciendo en aquel momento, ¿verdad? Veremos a ver. ¿Ibas a agregar algo? Ok, pues quiero que hablemos entonces rapidito de la campaña de los candidatos a la gobernación. Por un lado, hemos visto muchos anuncios en torno a las posiciones del Partido Independentista o del candidato a la gobernación por el PIB, Juan Dalmau, y la alianza y su relación con el gobierno de Maduro, que si es comunista, no es comunista. Y por otro lado, las respuestas de los demás partidos en torno a eso, hemos visto un poco una polarización. Y aunque hemos visto también anuncios de Jesús Manuel, sobre todo destacando de dónde él viene, su origen, digamos, más humilde y cómo se ha hecho sin venir de una cuna de oro, por decirlo de alguna manera. Pero es muy poco en redes y en otros medios lo que hemos visto quizás del Partido Popular, o al menos esa es la impresión que tienen muchos. ¿Cómo están viendo esta campaña? ¿Qué se puede esperar de esta campaña?
Bueno, Jennifer está en la calle. Y está en la calle mucho como lo estuvo para las primarias. Y fue una de las cosas que la ayudó a ella. ¿Y la gente le va a creer este mote de comunista a Juan Dalmau? Bueno, el problema que tenemos es que particularmente los electores jóvenes tienen muy poco conocimiento de la historia. Y por tal razón, lo que Juan Dalmau haya dicho 10 años atrás, un elector de 18 años tenía 8 años de edad y no estaba leyendo mucho periódico para ese tiempo. Solamente dos nerds como Jorge y yo quizás estábamos a los 8 años, por lo menos leyendo los periódicos. No sé Ricardo, pues no conocía a Ricardo para esa época. No, pero teníamos otra edad. Cuando ustedes tenían 8 años, yo no había nacido todavía. Pero a lo que voy es que tú no puedes dar por sentado que todo el mundo sabe lo que ocurrió en el pasado con cada cual. Y puedes aprovechar para reescribir la historia. Pero dale, continúa. En caso mío, cuando yo entro al salón de clase ahora, la mayor parte de mis estudiantes no saben que yo fui presidente del Senado. Que es algo que tú das por seguro automáticamente. Ellos no lo saben. Muchos no saben que fui secretario de Estado, inclusive. Porque hace ya 13 años que yo dejé de ser secretario de Estado. O sea que Jennifer está trayendo historia con su campaña. Se está alertando a los electores, a los que no vivieron esa época y a los que puedan haberse olvidado de eso ahora. Pues se le está alertando de unos hechos que yo creo que son importantes conocer de la formación ideológica de los candidatos que le están pidiendo el voto. Es un hecho cierto que Juan no está hablando de la independencia, está obviándolo de la independencia. Cuando yo vengo y digo la alianza separatista, Ricardo brinca. Y tiene razón en el sentido de que esa alianza tiene un nombre oficial. Pero yo tengo razón al decir que la inmensa mayoría de los que participan de esa alianza, aunque puedan haber uno que otro que diga ser estadista o que diga ser estadolibista, la inmensa mayoría son independentistas. O sea, y eso hay un derecho a recordárselo a la gente. Pero en el caso de Jennifer, primero, ella ha diseñado un proceso de confección de plataforma como ningún otro partido lo ha hecho en estas elecciones. Es la realidad. O sea, Jorge no fue a ninguna vista del comité de plataforma del Partido Popular en estas elecciones. Acá hubo 15 vistas públicas cubiertas por la prensa del comité de plataforma. Hubo 200 no sé cuántas personas que sometieron ponencias verbales. Hubo aún más que sometieron ponencias escritas. Había muchas maneras de tú someter tu ponencia escrita si no podías asistir. Eso yo creo que es algo que es importante. Y cuando este próximo domingo vayamos todos para el Choli a aprobar la plataforma del PNP, no va a ser una plataforma inventada por unos pocos, va a ser una plataforma que es producto de un proceso intelectual y bien organizado que se hizo. Y me imagino que por eso entonces usted piensa que no es poco tiempo de aquí a las elecciones para que la gente sepa lo que hay en esa plataforma. Bueno, hubiésemos preferido que fuera antes. Lo que pasa es que como la primaria no fue hasta el 2 de junio, que era, qué sé yo, 120 días antes de las elecciones, y tienes que pasar por unos procesos primero de contabilización de los votos que tardó un mes en completarse, y entonces el proceso de reunificación y de acercamiento y todo tipo de cosas, nombrar el comité hacer la programación para las vistas, y no podía programarse para dentro de una semana, había que darle por lo menos de 2, 3, 4 semanas para que la gente se preparara. Pues it is what it is. Gracias a Dios tenemos los recursos para que en un plazo relativamente breve de tiempo vamos a poder divulgar esa plataforma. ¿Y alguna opinión breve sobre la campaña de Jesús Manuel? Pues yo creo que Jesús Manuel, con los recursos que tiene, está haciendo lo que puede. Y Jesús Manuel, pues tiene que evitar hablar de asuntos ideológicos para no exacerbar las divisiones ideológicas que siempre ha habido en el Partido Popular, cuyo lema no ha sido realmente pan, tierra y libertad, sino que su lema ha sido
mientras más explico, más me divido. Y por tal razón tratan de no hablar mucho del asunto del estatus. No, el estatus no es importante y esto y lo otro. Para no dividirse. Tienes también el problema de que tienes un candidato a comisionado residente muy inteligente, pero que no tiene mucha experiencia en la calle. Y eso pues afecta de una manera u otra. O sea que hay toda una serie de factores de cada cual. Tiene una alianza que sabe que tiene que tratar de hablar lo menos posible del estatus político para que no se divulgue más de lo estrictamente necesario, que son casi todos independentistas. Ricardo, ¿cómo ves este asunto de las campañas? ¿Cómo lo analizas? Bueno, yo creo que la comisionada está utilizando la campaña de miedo desde muy temprano y creo que esto puede ser nocivo para su imagen. Creo que hay gran parte del electorado que ya le cansa ese sonsonete y la gente conoce las ejecutorias de las personas que están disponibles para ser electas. Sí, hay que enseñar la historia y coincido totalmente porque pues, el calendario es el calendario y la cronología es la cronología. Y si alguien no nació cuando Juan Dalmau en algún momento estuvo en una cumbre donde habían líderes de varios países latinoamericanos, incluidos en alguna silla por allá atrás, Nicolás Maduro o Chávez o alguno de ellos, o Díaz-Canel o todos los diferentes, bueno, Fidel, porque Díaz-Canel quizás estaba también en la cumbre, ¿verdad? Porque él siempre estuvo en el Partido Comunista cubano. Pues sí que se le enseñe cuál es la formación política de Dalmau, pero él, no creo que haya estado evitando hablar de la independencia en cualquier lugar que se para. Habla de que él favorece la independencia. Si estamos hablando de un proceso, del proceso justo de descolonización, donde en la alianza, tanto en el Partido Independentista como en el Partido Movimiento Victoria Ciudadana, creemos en un proceso de descolonización donde participen todos y todas las opciones no territoriales para solucionar el problema del estatus, en algo que deberíamos de estar coincidiendo el Partido Nuevo Progresista y nosotros, porque lo que queremos es descolonizar y que todas las personas tengan un asiento en la mesa. Y todo el mundo sabe que Juan Dalmau es independentista, pero en esta alianza lo que estamos trabajando es, vamos a darle al país un gobierno honesto, donde estas personas que tienen sus preferencias de estatus van a ir en igualdad de condiciones a trabajar ese problema del estatus, porque en ningún momento se ha dicho que no es importante, que no es urgente, ni que ninguno tenemos nuestras propias preferencias de estatus. En mi caso personal, y ustedes me conocen, yo soy libre asociacionista y yo estoy en el Movimiento Victoria Ciudadana y yo defiendo esa opción. Y Juan Dalmau defenderá la suya y José Bernardo Márquez defenderá la suya, pero todos estamos de acuerdo que hace falta hacer un gobierno honesto y competente. Si vamos a hablar de historia también, podemos enseñarle a esos mismos estudiantes de Kenneth que no sabían que él era presidente del Senado ni secretario de Estado, que Jennifer González también lleva en el gobierno desde casi lo mismo tiempo que lleva Kenneth McClinton. Quizás Kenneth McClinton lleva más tiempo. Pero, doble. Pero entonces, cuando Kenneth McClinton era secretario de Estado, Jennifer González estaba en la Cámara de Representantes. Y también cuando que McClinton, antes de ser presidente del Senado, que como quiera era senador, también podemos hablar de Víctor Fajardo, podemos hablar luego entonces cuando estaba Jennifer de Julia Kelleher, de Yamil Curí, podemos darle la historia, ¿no? Y ustedes deciden, yo quiero elegir una gobernadora que estaba participando del mismo partido de Yamil Curí, del mismo partido de Víctor Fajardo, o quiero darle la oportunidad a un gobernador que estuvo en alguna reunión, una cumbre, donde estaba también otros líderes latinoamericanos. Esa es la decisión, y aquí nada se está escondiendo. Mi decisión es clara. Ahora, yo creo que la campaña ha sido diferente a todas las que he vivido en mi vida. Y ¿En qué sentido? La dinámica es totalmente distinta, ¿no? Yo creo que hay unos cambios generacionales, un hastío de las cosas como están, y unas oportunidades que se están dando, y un cansancio lamentable para mi apreciación de la cosa política.
una falta de motivación del electorado porque ya se han cansado de que van y votan y los decepcionan, y pues la participación es más baja. Hay un... Y pues entonces estamos viendo estas campañas ya más polémicas que se están trabajando en temas que quizás pues nos atienden todos los días, ¿no? Y ahora mismo el tema más importante que se está discutiendo en términos de sustancia es la cuestión de la energía, ¿no? Y el contrato de Luma y qué vamos a hacer como país para resolver ese problema. Y al mismo tiempo, pues estas campañas de miedo. En cuanto a la campaña del Partido Popular, yo creo que pues están trabajando lo que han. O sea, es un Partido Popular distinto al que yo conocía, un Partido Popular con menos hegemonía. Y pues eso se ve, ¿no? Hay unas fuerzas políticas que se han realineado y hay quizás un nivel donde ahora hay más espacio, o sea, hay más jugadores para un mismo espacio. Antes casi todo se concentraba en el Partido Nuevo Progresista y el Partido Popular. Y realmente pues se ignoraba grandemente al PIB y pues no existían otras fuerzas políticas. A la hora de tener una alianza donde el candidato a gobernador del PIB está representando otras fuerzas políticas también, con una fuerza política mayor evidente, y tienes entonces el partido Proyecto Dignidad, que toca otros temas, que mueve a otro electorado, pues hay que darle foro a todas estas personas y pues baja la cantidad de temas que se puedan tocar, la cantidad de horas contacto que puedan tener estos otros jugadores. Creo que ahora está moviéndose un poquito más la cosa, estamos llegando, ¿no?, a la recta final, y estos 2 meses van a ser, bueno, lo que queda de y el próximo, van a ser mucho más calientes. Ya se está recogiendo el dinero necesario para hacer la campaña de medios. Me consta que ya comenzaron campañas de medios, tanto Jesús Manuel como Jennifer y Juan, y los vamos a estar viendo, ¿no? Y yo creo que ahora vamos a ver quizás una campaña, aunque distinta, más a la que conocemos, con más fogoso, con más información para manejar. Okay. Colbert, ¿cómo ves estas campañas? Pues yo creo que el electorado en general, de todos los partidos, están esperando más de la campaña, de todos los partidos. ¿Por qué? Creo que el enfoque que se está dando, que es una polarización en el debate, de alguna manera saca de la discusión los temas verdaderamente trascendentales para el país. Por ejemplo, para mí, yo conozco a Jennifer González entramos juntos en el 2003, ella entró un año antes que yo, el 2002. Entonces, en el 2003 de la Cámara han pasado ¿cuántos años? 20 años más o menos. 22 años. Que recordemos por qué entró. Ella entró en una sustitución. A sustituir a un corrupto. Ok, pero entró ella, la conozco desde entonces como representante y como presidenta de la Cámara. Para mí es una persona seria, es una persona trabajadora, y ningún candidato ni candidata llega a la posición que ella está que le hayan regalado las posiciones. Ella se la ha ganado y se la ha fajado. Y de resto un gobernador incumbente, y eso no lo hace todo el mundo todos los días. Conozco a Juan Dalmau y a su familia hace 20 años también, 25 años también. Juan Dalmau es un profesional, es un profesor universitario, una persona seria, no es ningún narcotraficante, ni ningún delincuente. Conozco a Jesús Manuel, fuimos compañeros de trabajo, conozco a su familia, conozco a Javier Jiménez. O sea, estamos hablando de 4 candidatos que en el plano personal y personal son excelentes personas, excelentes profesionales, que no hay, a mi juicio, ninguna mancha que uno pueda poner en duda la integridad de ninguno de ellos 4. Y los 4 son buenas gente. Son buenas personas y han sido todos muy buenos servidores públicos. Y esto, por lo menos en esta ocasión, en esta campaña, el país puede tener la certeza de que ninguno de ellos le puede a uno imputar y decirle que se ha metido un centavo ilegalmente en su bolsillo, porque no lo han sido. Eso han sido sus trayectorias de ninguno de ellos. Ahora, los asuntos que el país necesita saber son relativamente sencillos. La gente lo que está buscando es un gobernador o gobernadora que cuando llegue a su casa y abra la puerta y levante el interruptor, la luz, haya luz, o levante el grifo, salga el agua, o que sus niños puedan ir seguros a una escuela y sus adolescentes puedan salir a la calle y regresar en país en tranquilidad.
Eso es lo que el país anda buscando. Alguien que logre que el gobierno funcione. Por otro lado, hay unos cuestionamientos de unos temas. Yo creo que el debate realmente que lo que Juan Dalmau debe explicar no es con quién se sentó en una mesa, porque aquí hay gente que se ha sentado con Trump, se ha sentado con fascistas, se ha sentado con comunistas, se ha sentado con 20.000 cosas. Es qué pasa si un candidato que indudablemente todo el mundo sabemos que es un independentista, todavía no ha explicado cuál va a ser el Puerto Rico del futuro de llegar a la independencia. Por ejemplo, yo me leí el programa de gobierno del PIB del 2020 y este también, el último que acaban de publicar. Y me leí el plan de gobierno de Jesús Manuel Ortiz, que lo levantaron el domingo, y el domingo fueron 300 páginas, y me cogí mis 6 horas leyéndomelo. He leído todo lo que publicó y las propuestas que hizo Jennifer González. Y leí hasta ahora, porque el programa de gobierno es el domingo, y el caso de Javier Jiménez es la semana de arriba, pero leí también lo que ha planteado Javier Jiménez. Ahí hay propuestas buenas de todo. Y hay propuestas que tienen interrogantes, cómo se van a hacer, cómo se va a financiar, cómo lo van a ejecutar. Pero en el tema del estatus, por ejemplo, que es el más que está en controversia, el Partido Independentista en este programa de gobierno es más escueto que el del 2020. En el 2020 planteaba que en la transición a la independencia iba a haber unas aportaciones de fondos federales como una compensación por el término de una transición, que bajo el proyecto que se aprobó, el 2757, que es el que está en la papeleta, dice que es por 15 años. La pregunta que todos nos hacemos hoy, que Juan nos ha contestado, es ¿qué va a pasar con los fondos federales y con la ciudadanía americana por nacimiento después del año número 15? Pues la respuesta es, lo dice el proyecto, se eliminan en 10 años. De hecho, no son 15, son 10 en el proyecto de Jennifer y de Nidia Velázquez. Porque Nidia Velázquez, que muchos de los de Victoria Ciudadana del PIB la halagan, fue la que liquidó la libre asociación y liquidó la independencia en ese proyecto, los mató esas definiciones. Ni siquiera el PIB defiende esa independencia. Y yo no conozco a ningún amigo mío que cree en la libre asociación que haya dicho voy a defender esa opción de libre asociación. Ni uno solo ha salido. Nadie ha escuchado aquí a Gonzalo Omar, ni a Aníbal Acevedo Vilá, ni a Carlos Vizcarrondo, ni a Luis Vega, ni a Tony Fá. Nadie ha salido a decir esa definición de libre asociación, yo estoy de acuerdo, lo voy a defender. Ni uno. ¿Por qué? Porque lo que dice ahí la convirtió en una modalidad de independencia. ¿Le cuesta los fondos federales a Puerto Rico en 10 años? Todo, el 100%. ¿Le cuesta a la ciudadanía americana por nacimiento? Por eso tiene que explicarlo. Eso entonces, ese debate, eso debe ser parte por de la supuesto, por ejemplo, nadie le ha preguntado a Juan Dalmau y al PIB, y ahora voy con el Partido Popular y con el PNP también, ¿qué va a pasar a la independencia? Olvídense de Maduro y el otro. ¿Cuál es su propuesta? ¿Por qué usted no puso su informe de transición en su programa de gobierno? Habla de la Asamblea de Estatus y después, ¿cómo va a operar el Puerto Rico independiente? ¿Cómo va a ser? Lo primero que tienen que saber son los jóvenes que están pidiendo que se inscriban porque no hay beca Pell en 10 años. Eso dice el proyecto de Nidia Velázquez que ellos apoyaron. En 10 años no hay beca Pell, punto. Eso lo dice en blanco y negro. Es lo único que no se puede ni siquiera negociar porque en el proyecto está resuelto expresamente. Pero no hemos visto tampoco, por ejemplo, a Jesús Manuel. Ahora voy. En el caso del Partido Popular, en el programa de gobierno es el único partido. Hay más detalles de la visión del Estado Libre Asociado que el Partido Popular va a proponer, o está proponiendo porque no está en la papeleta, que en ningún otro programa de gobierno. Se le ha criticado que dice que el Partido Popular dice que no saben lo que quieren. En este programa de gobierno específicamente se acaba de aprobar una definición que es muy similar a la que presentó el senador Roger Wicker, que está ante el Senado de Estados Unidos y que establece cómo se va a resolver el problema de subordinación política. Expresamente está, eso no se ha debatido, pero está ahí en blanco y negro. Todavía hay que esperar, ¿verdad? ¿Cuál es la transición de la estadidad? Quien único lo ha explicado es José Luis Dalmau. José Luis Dalmau fue el que lo explicó cuando presentó inicialmente la definición en el Congreso. ¿Y veremos campañas en ese sentido? Bueno, no lo sé, pero porque ahora mismo él no está en ninguna papeleta. O sea, y por eso yo siempre le planteaba, ¿verdad?, que había que darle contenido a la papeleta en blanco. Si va a hacerse en blanco, tiene que ser porque voy a buscar esto, ¿verdad? Y eso es la parte que presumo yo que vendrá. No lo he visto todavía en la estrategia del Partido Popular. Ahora, la estadidad. Hay cuestionamientos también. ¿Qué va a pasar con los fondos federales? ¿Qué va a pasar con el pago de la deuda que a través del Fondo General, que se nutre de los fondos del gobierno de Puerto Rico cuando se impongan las contribuciones federales? ¿Qué va a pasar con las contribuciones locales? Si las vamos a reducir, esa es la fuente de financiamiento de la deuda. Esa es la primera fuente de financiamiento de la deuda. Eso nadie lo explica. Nadie dice.
Javier Jiménez y Proyecto de Dignidad, ellos dicen, no vamos a bregar con el estatus político, somos un partido neutro. Pero tú lees el programa de gobierno del 2020 y dice que el sistema contributivo que ellos plantean para Puerto Rico es dentro del sistema del Código de Renta Federal. Eso solamente es bajo la estadidad o un territorio incorporado. Pues entonces no son neutros. Entonces, si vamos a debatir, si vamos a entrar a los debates de las áreas que realmente, en el caso del estatus, vamos a llevar al nivel que es. ¿Qué es esto que estamos hablando? No es que sea que se reúne con el otro, pues está chévere. Esa es la cosa, ¿verdad? De la pelea emocional que queremos llevar en los medios, y está muy bien, y es parte del proceso, ¿verdad? Y con quién uno se juntó, y con quién conoce, y por qué dijo esto, y por qué redí con fulano, venga, pues está bien, todo eso es chévere. Pero la controversia real es el contenido de la propuesta, y ahí estamos todavía muy superficial. Y por otro lado, que me parece que es importante, cuando veamos ahora los programas de gobierno de la comisión, de la candidata del Partido Nuevo Progresista, que indudablemente ha ido ya unos adelantos, vamos a poder comparar diferentes programas de gobierno. Yo he identificado propuestas muy buenas. Juan Dalmau acaba de proponer una idea de un sistema de retiro universal con aportaciones públicas y privadas. Eso es algo novel, es como una especie de seguro social a nivel local. Una gran idea. Tiene unas ideas muy interesantes en el área de educación especial. Jesús Manuel tiene unas propuestas bien interesantes en el área de salud mental, que yo no las había escuchado, muy interesante. También trae el elemento de todos plantean una revisión a los sistemas contributivos. Jennifer González está enfocando en la clase media. Establece que va a ser un comité específicamente por 6 meses, porque entiende que ponerla a hablar de tasas ahora sería un poco improvisar. Yo estoy de acuerdo, porque no se sabe cuál es la situación fiscal del gobierno. Viene el reto de los municipios en enero. Viene el reto del impuesto mínimo global del 15%. Hay diferentes posiciones. Hay que explicarlas, porque la gente no sabe qué exactamente es eso y qué efecto tiene. O sea, hay temas de más para que la gente pueda escuchar, pero no estamos en el tiroteo. Estamos en el choque de izquierdas y derechas con un centro tímido. Y si eso realmente entusiasma a la gente, yo estoy convencido de que no, el elector no va a salir a votar, porque si Jennifer se tira una foto con Trump, o que Dalmau tuvo hace que sé yo cuántos años en una mesa que estuvo Maduro. Yo creo que lo importante es los temas, qué es lo que ellos representan, qué es lo que ellos proponen. Yo no puedo evaluar y decir, caramba, la idea me parece sensata, o no lo es, o es una cosa hipotética. Pero lo que sí yo creo que en el caso particular, que es la pregunta inicial, en el tema del estatus, que es lo más emocional, todos los candidatos tienen el deber de decir cómo va a ser su fórmula de estatus en el Puerto Rico del futuro. Y ese debate nadie lo ha abordado. Y yo creo que el elector está esperando eso. Y es mi exhortación a que los foros que vienen, los debates que vienen, entren y profundicen sobre eso, porque son dudas. Ayer yo estaba buscando, y con esto termino, ayer yo estaba buscando qué establece las leyes federales con relación a los hijos de ciudadanos americanos que nacen en el exterior, que es lo que va a aplicar a Puerto Rico si Puerto Rico se convierte en una república. No es el mismo proceso de un nacimiento de una... Kenneth McClinton nació en Londres. Exactamente. Hay un proceso y hay unos requisitos que tampoco es automático. ¿Qué va a pasar con los fondos federales? La propuesta de que se lleguen a unos acuerdos, unas compensaciones por un número de años. ¿Por cuántos años? ¿Cuáles van a ser? ¿Qué programas van a aplicar? Uno examina cuántos programas federales aplican a ciudadanos americanos que viven en el exterior. Son bien poquitos. Básicamente son derechos adquiridos, seguro social, derechos de veterano y pensiones. Todo lo demás son programas que aplican cuando tú estás viviendo en una jurisdicción de Estados Unidos, incluyendo Medicare y Medicare y los demás. O sea, ese es el tipo de información que la gente necesita para saber, claro, qué es lo que ha dicho Juan Dalmau. Un voto por mí, no un voto por la independencia. La independencia no viene ahora, viene luego. Pues eso es un elemento que los electores tienen que evaluar. Así que yo lo que los exhorto a los candidatos es a que vayan a los temas que verdaderamente para la gente son importantes, porque la polarización, los choques y el ataque de lado y lado, yo leí esta mañana en las redes, eso es hoy tóxico, ¿sabes? Eso no es ni tocar el celular. Está la gente demasiado aprensiva con estas cosas, y realmente nos vamos a la médula de lo que es importante para el país. Se nos acaba el tiempo. En un minuto, ¿qué le parece los nuevos acontecimientos de la campaña por la presidencia de Estados Unidos? Un nuevo atentado contra Trump. Harris parece que en algunos estados ya definitivamente la dan, ¿verdad?, con una ventaja sobre Trump.
Creo que va a ser cerrada esta elección. Una cosa es el voto popular o la encuesta de opinión, otra cosa son los votos en los colegios electorales en los estados. Hace un mes Trump era invencible en el primer atentado, luego vino Kamala luego de su convención y subió un montón de puntos. Ahora con este nuevo atentado vuelve otra vez a cerrarse la brecha. Y yo pienso que al final del camino el tema fundamental por el cual van a escoger un nuevo presidente o presidenta es el tema estrictamente económico. Okay. Costo de vida y economía. Y el que se enfoca en eso, gana. ¿Qué? Ya yo vi un En medio spot segundo. Ajá. de Trump bailando al son de un merengue o algo, no sé, hablando la mala Kamala. Así que se está latinizando ya la campaña. Eso es bueno para nosotros que se latinice. No, yo creo que Kamala está mejorando significativamente sus posibilidades de prevalecer. Todavía está pegado y no puede bajar la guardia, pero y los puertorriqueños tenemos que llamar a nuestros amigos y a nuestros familiares que viven en el continente a que salgan a ejercer el derecho al voto que tienen, que a veces no lo ejercen, y que vayan a votar por el Partido Demócrata y por Kamala Harris. Ricardo. Sí, creo que sí, que Kamala tiene más posibilidades de lo que tenía Biden y se ha ido incrementando ese momentum. Creo que eso no va a cambiar. Se va a cerrar un poco más en Filadelfia, entiendo yo, en los movimientos que están pasando. Pero por ese mismo lado estoy viendo también Georgia y North Carolina que pueden estar en juego, y yo hoy estoy diciendo que Kamala gana Georgia y North Carolina y entonces podría perder Pensilvania y pues ganar Arizona y Nevada, y ahí está la elección. Okay. Ustedes pendientes a nuestras redes, a toda la información que vamos a estar publicando sobre ambas elecciones, y nos vemos dentro de 2 martes en una nueva edición de Debate Sin Filtro. Hasta entonces.